Bienvenidos amigos. Hoy abordo un tema más amplio, porque es muy importante y tiene muchas consecuencias para la salud. Me refiero a la resistencia a la insulina y a un método simple, pero muy eficaz para corregirla. Quédate hasta el final para ver de qué método se trata. Primero, veamos qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición en la que las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que lleva a un nivel elevado de insulina en la sangre, hiperinsulinemia. Esta condición puede ser un factor de riesgo para la diabetes tipo 2, la obesidad, la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, el hígado graso no alcohólico y muchas otras afecciones. Hay un viejo dicho que dice, eres lo que comes. En otras palabras, la alimentación puede mantenernos saludables o enfermarnos, así como puede ayudarnos a curarnos o agravar nuestra enfermedad. Desafortunadamente, a medida que la humanidad ha progresado en lo que come y cómo come, ha retrocedido. Hoy en día comemos cada vez más alimentos que contienen sustancias nocivas, que tienen un bajo contenido de nutrientes, que contienen principios alimenticios en proporciones incorrectas, favoreciendo así el aumento del número de enfermedades que en el pasado eran raras. Hasta principios del siglo XX, la incidencia de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas y cáncer era extremadamente baja. Desde principios de 1900, los hábitos alimenticios comenzaron a cambiar. Aumentó el consumo de azúcar, aceites vegetales refinados, grasas hidrogenadas, alimentos cada vez más refinados y procesados. Obviamente, debe haber una conexión entre la dieta y la frecuencia de estas enfermedades, y la medicina moderna ha demostrado la existencia de esta conexión. Nadie duda hoy en día de la relación entre la calidad y el tipo de alimentos y la salud. La medicina moderna ha logrado mantener estas enfermedades más o menos bajo control, pero no ha resuelto la causa. La mayor parte de los presupuestos de salud se destinan hoy a tratar enfermedades, cuya prevención sería mucho más simple y mejoraría la calidad de vida. Y esta prevención se puede lograr principalmente cambiando los hábitos alimenticios, adoptando un estilo de vida que prevenga la aparición de estas enfermedades. Se estima que el 80% de las enfermedades se pueden prevenir. Además, este estilo de vida, que presentaré a continuación, logra mejorar o incluso inducir la remisión de estas enfermedades. Por ejemplo, en la década de 1960, en los Estados Unidos, el 1% de la población padecía diabetes tipo 2, mientras que hoy, 60 años después, el porcentaje ha aumentado 10 veces. Y este es solo un ejemplo, que se aplica más o menos en todo el mundo. En el año 2000, 150 millones de personas sufrían de diabetes. 20 años después, 450 millones, y se estima que en 2030 el número será de 530 millones. En la década de 1980 se comenzó a hablar del síndrome metabólico, es decir, aquellos cambios en el metabolismo que causan una serie de enfermedades, y la principal causa del síndrome metabólico es una dieta rica en azúcar, otros carbohidratos y grasas no saludables que lleva a la obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial. El síndrome metabólico es el resultado de una mayor secreción de insulina durante un largo periodo de tiempo. Evitar la aparición del síndrome metabólico y las enfermedades que causa es muy simple. En esencia, evitar la dieta que lleva al aumento de la secreción de insulina. Cuanto más procesado está un alimento, menos nutritivo es, contiene más sustancias nocivas y produce trastornos metabólicos más graves. Los alimentos procesados son aquellos alimentos que sufren transformaciones importantes hasta que llegan a la mesa del consumidor y en los que se introducen una serie de sustancias como conservantes, potenciadores del sabor, colorantes, grasas no saludables, sal, azúcar. Para entender cómo puedes perder peso, es necesario entender el mecanismo por el cual engordas. Atención, no son las calorías las que te engordan, sino lo que comes, cuándo comes y con qué frecuencia comes. La principal hormona que conduce al aumento de peso es la insulina. Determina la acumulación de grasa en el cuerpo e impide su quema para obtener energía. Por lo tanto, los alimentos que aumentan la secreción de insulina engordan. Y estos alimentos son, principalmente, los carbohidratos, glúcidos, representados especialmente por el azúcar y el almidón, que contienen glucosa. Este nivel elevado de insulina
conduce con el tiempo a la aparición de resistencia a la insulina, hígado graso y obesidad, y determina, después de un tiempo, la aparición de diabetes tipo 2. El mecanismo es, en esencia, fácil de entender. Cuando comes, especialmente carbohidratos, aumenta la glucemia, concentración de glucosa en sangre, y el páncreas secreta insulina para volver a la normalidad. La insulina golpea la puerta de la célula. Esta se abre y deja entrar la glucosa, que se utiliza como fuente de energía. Si la situación se repite con frecuencia, después de un periodo, la célula se vuelve resistente a la acción de la insulina, es decir, la puerta ya no se abre, la glucosa ya no entra en la célula y la glucemia aumenta. El páncreas detecta este aumento y secreta más insulina, lo que, por un tiempo, logra normalizar la glucemia. Sin embargo, en algún momento, las células se vuelven resistentes a este nivel elevado de insulina. Así, se entra en un círculo vicioso que conduce a un aumento continuo del nivel de insulina en la sangre, hasta que la resistencia a la insulina se vuelve absoluta, momento en el que aparece la diabetes tipo 2. Durante todo este tiempo, la insulina ha determinado la acumulación de grasa en el hígado y alrededor de los órganos en la cavidad abdominal, grasa visceral, apareciendo así la obesidad. En consecuencia, para adelgazar, es necesario invertir el proceso para reducir la concentración de insulina en la sangre, lo que lleva, con el tiempo, a la reducción y desaparición de la resistencia a la insulina, a la reducción de la grasa e incluso a la remisión de la diabetes tipo 2. Según un estudio en 36 pacientes con diabetes tipo 2 que practicaron el ayuno intermitente durante 3 meses, en el 90% de los pacientes se redujo la dosis de antidiabéticos, y en el 55% la diabetes entró completamente en remisión, sin necesidad de medicación. El ayuno intermitente, al reducir el intervalo en el que comes y al reducir el número de comidas, produce exactamente este efecto. La asociación con un consumo reducido de carbohidratos aumenta la eficacia del ayuno intermitente. ¿Cómo sabes si eres obeso? Hay varios indicadores que te muestran si tienes sobrepeso o incluso obesidad. Un indicador a mano, y que se considera mejor que el índice de masa corporal, IMC, es la relación entre la circunferencia de la cintura y la altura. Si esta es superior a 0,5, es decir, la cintura es mayor que la mitad de la altura, significa que tienes sobrepeso. Por ejemplo, en una persona de 180 centímetros de altura, la cintura debería ser de un máximo de 90 centímetros. La obesidad es peligrosa y debería corregirse por sus efectos en la salud. El tipo más peligroso es la obesidad visceral, donde la grasa se encuentra alrededor de los órganos del abdomen. La obesidad tiene numerosas complicaciones. Hígado graso no alcohólico, que si no se corrige, conduce a fibrosis hepática y finalmente a cirrosis, diabetes tipo 2, artrosis, por sobrecarga de las articulaciones, enfermedades respiratorias, por una irrigación insuficiente de los pulmones, apnea del sueño, por limitación de los movimientos respiratorios, cáncer, hipertensión arterial, impotencia, disminución de la libido y ginecomastia, que hace que en los hombres aumenta las glándulas mamarias, debido a que en el tejido graso existe una enzima llamada aromatasa, que transforma la hormona masculina, que es la testosterona, en hormonas femeninas, llamadas estrógenos. Por lo tanto, la obesidad reduce significativamente la calidad de vida, y si se trata temprano, es posible que muchas de las enfermedades que genera entren en remisión o se reduzcan significativamente. Así, en muchas personas con hipertensión arterial, se produce la normalización de la tensión exclusivamente por pérdida de peso. Sin medicamentos, la diabetes tipo 2 puede entrar en remisión o al menos se reduce significativamente la dosis de medicamentos, solo por adelgazar. El hígado graso es reversible, por adelgazar. La apnea del sueño se reduce significativamente. En este caso, tengo mi ejemplo personal. Antes de perder 20 kilogramos, me hice un análisis del sueño, que mostró que roncaba mucho y que tenía muchos y largos episodios de apnea. Después de adelgazar, el mismo análisis mostró que, prácticamente, ya no ronco, y los episodios de apnea se han reducido considerablemente, tanto en número como en duración. El método del que te hablaba al principio es el ayuno intermitente. Primero veamos cuáles son los beneficios, para que te convenzas de que vale la pena ver el video hasta el final, para ver qué significa concretamente esto. El ayuno intermitente tiene muchos beneficios para la salud, y los enumero no en orden de importancia, porque todos son muy importantes y muchos se derivan unos de otros. Durante el ayuno intermitente,
Se pierde peso, pero, muy importante, se pierde especialmente tejido graso, mientras que el tejido muscular se mantiene, si la ingesta de proteínas es suficiente y se acompaña de ejercicio físico. Según un estudio de 2022 en el que se compararon los efectos del ayuno intermitente, la restricción calórica y la dieta hiperproteica, el ayuno intermitente fue el más eficaz en términos de pérdida de peso y tejido graso, mientras que la dieta rica en proteínas fue la más eficaz en términos de pérdida de masa muscular. Otro beneficio muy importante del ayuno intermitente es la reducción de la resistencia a la insulina. Un estudio publicado en 2022 concluyó que el ayuno intermitente redujo la glucemia, la hemoglobina glicosilada y el índice OMA, el análisis que mide el nivel de resistencia a la insulina. El principal papel de la insulina es reducir la concentración de glucosa en la sangre, la glucemia. En este sentido, la insulina actúa a nivel de la pared celular, sobre unos receptores que abren los canales de glucosa, y esta entra en la célula donde se utiliza como fuente de energía. En la situación de consumo elevado y prolongado de productos con azúcar y otros carbohidratos, se produce una concentración elevada de insulina en la sangre a largo plazo, lo que provoca la aparición de resistencia a la insulina en las células, es decir, disminuye la sensibilidad de los receptores a la acción de la insulina, de modo que los canales en las membranas celulares ya no se abren, la glucosa ya no entra en las células y la glucemia permanece elevada, lo que hace que el páncreas secrete más insulina. Durante un tiempo, el nivel elevado de insulina logra reducir la glucemia, pero en algún momento las células se vuelven insensibles incluso a este nivel elevado. El ciclo se repite y así se entra en un círculo vicioso, hasta que las células ya no responden ni a un nivel muy elevado de insulina y la glucemia permanece alta, apareciendo así la diabetes tipo 2. El problema es que la insulina también tiene efectos sobre el metabolismo de las grasas, favoreciendo su absorción y deposición en los órganos internos, lo que lleva a la obesidad, diabetes tipo 2, hígado graso y otras complicaciones. Por otro lado, la insulina impide la quema de grasas para obtener energía. En otras palabras, durante mucho tiempo, la glucemia se mantiene a un nivel normal, pero a través de la resistencia a la insulina y un nivel elevado de insulina, se produce la acumulación de grasa y la obesidad. Se ha observado que en la isla de Okinawa, en Japón, es común el ayuno y el número de casos de diabetes y obesidad es muy bajo, y la gente es muy longeva y saludable. La obesidad es un fenómeno que afecta a cada vez más personas a edades cada vez más tempranas, como resultado de la alimentación moderna, que se basa en alimentos procesados, carbohidratos y muchas grasas insalubres, y la obesidad viene acompañada de una serie de complicaciones graves. Por lo tanto, se deben tomar todas las medidas para prevenirla y combatirla, y el ayuno intermitente es un método muy eficaz y saludable. Otros beneficios del ayuno intermitente incluyen la mejora de la salud del sistema digestivo, ya que tiene un largo periodo de descanso, durante el cual no se solicita. Tiene un efecto positivo en la inmunidad y provoca autofagia, que es el proceso por el cual las proteínas dañadas se reciclan en proteínas buenas. Cuanto más larga es la pausa alimenticia, más intensa es la autofagia, apoyando así la salud del cuerpo. La sensación de hambre y el deseo de dulces disminuirán. Sé que es contraintuitivo, pero el efecto es que comemos menos y tenemos menos hambre. La explicación es simple. Cuando comemos, la glucemia aumenta, lo que lleva a un aumento en la secreción de insulina, que a su vez lleva a una rápida disminución de la glucemia, y esto lleva a la aparición de la sensación de hambre. El hecho de que el cuerpo utilizará los cuerpos cetónicos de las grasas como fuente de energía, que son una mejor fuente de energía para el cerebro, mejorará su funcionamiento, con un aumento en la atención, la capacidad de concentración, la mejora de la memoria y el estado de ánimo. Existen estudios que demuestran el efecto del ayuno intermitente en la mejora de las funciones cognitivas, por lo que el ayuno intermitente tiene efectos positivos en la enfermedad de Alzheimer y en la demencia vascular a través de varios mecanismos. Por sus efectos antiinflamatorios, el ayuno intermitente reduce los síntomas en una serie de enfermedades inflamatorias, artritis, tendinitis, eczemas, etc. El ayuno intermitente tiene efectos beneficiosos sobre la flora microbiana intestinal, con efectos directos en la regulación de la inmunidad y el estado de ánimo, dado que el 90% de la serotonina y la dopamina se sintetizan en el colon. Además, se ha observado que el ayuno intermitente también juega un papel en la prevención,
e incluso en el tratamiento del cáncer. Estos son los principales beneficios del ayuno intermitente. Ahora vamos a ver qué es concretamente el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es ese tipo de dieta en la que en 24 horas hay un descanso alimenticio de al menos 16 horas y en la ventana alimenticia de un máximo de 8 horas se toman un máximo de 3 comidas, con la eliminación total de los aperitivos. Para entender por qué este tipo de alimentación es beneficioso, necesito explicarte algunos aspectos teóricos. Cuando comemos, introducimos en nuestro cuerpo los principales nutrientes, carbohidratos, glúcidos, lípidos, grasas y proteínas. Los carbohidratos y lípidos se utilizan para obtener energía. Los lípidos también juegan un papel en otros procesos metabólicos, en la síntesis de algunas hormonas, de la vitamina D, y las proteínas se descomponen en aminoácidos que luego se utilizan en el cuerpo en la síntesis de proteínas, utilizadas en el cuerpo para muchos propósitos. Los carbohidratos están representados por azúcar, después por almidón que se encuentra en la harina, por lo tanto, en pan, galletas, obleas, la base de la pizza, panqueques, pasta, patatas, arroz, etc. Malta, que se encuentra por ejemplo en la cerveza, es también un carbohidrato. Además de los productos que contienen carbohidratos de manera evidente, estos también se encuentran en productos de los que mucha gente no sabe que los contienen, especialmente en muchas conservas, salsas, ketchups, aderezos, mayonesas, etc. Una fuente importante de carbohidratos son los jugos, independientemente de si son o no de frutas. Mucha gente no es consciente de que los jugos naturales comerciales, que dicen sin azúcar añadido, contienen mucha fructosa y glucosa, provenientes de las frutas, y no debes hacerte ilusiones de que son nutritivos, porque para no alterarse, son sometidos a la pasteurización, un tratamiento térmico que destruye los nutrientes de las frutas, como las vitaminas, y las vitaminas que estos jugos contienen son vitaminas sintéticas, añadidas en el proceso de producción. Incluso los jugos frescos de frutas, incluyendo los hechos en casa, son una fuente importante de carbohidratos. Por ejemplo, un vaso de jugo de naranja, que tiene 200 mililitros, se obtiene exprimiendo 3-4 naranjas, que normalmente no comes a la vez, mientras que el jugo lo bebes en 30 segundos. Es preferible consumir las frutas tal cual o trituradas en la licuadora, en lugar de jugo, porque al comer una fruta también comemos las fibras que contiene, y las fibras dietéticas son necesarias tanto para una digestión saludable como para ralentizar la velocidad de absorción de los carbohidratos. Cuando los carbohidratos son absorbidos en el cuerpo, aumenta la concentración de glucosa en la sangre, lo que provoca la secreción de insulina por el páncreas. La insulina es una hormona cuyo papel es reducir el nivel de glucosa en la sangre. Provoca la apertura de canales en las paredes celulares a través de los cuales la glucosa entra en las células, donde se utiliza como fuente de energía. En la situación en que el consumo de carbohidratos es alto, continuo, a lo largo del día y durante mucho tiempo, se mantiene una concentración permanentemente alta de insulina en la sangre, lo que tiene efectos perjudiciales para la salud. Esta situación provoca la aparición de resistencia a la insulina, es decir, las células se vuelven insensibles a la acción de la insulina, ya no se abren los canales por los que la glucosa entra en las células. Por lo tanto, el nivel de glucosa en la sangre es alto, lo que hace que el páncreas aumente la secreción de insulina, entrando así en un círculo vicioso. Además de su efecto de reducción de la glucosa en la sangre, que como hemos dicho, desaparece en la resistencia a la insulina también provoca un aumento en la absorción de grasas en el intestino, su depósito en el cuerpo, comenzando con el hígado, e inhibe el uso de lípidos como fuente de energía. Con el tiempo, todo esto lleva a la diabetes tipo 2, a la obesidad, a la esteatosis hepática, hígado graso, y a todas las complicaciones asociadas con una alta concentración de glucosa en la sangre, a nivel de los nervios y vasos sanguíneos en diferentes niveles en el cuerpo, cerebro, riñones, ojos, corazón, etc. Prácticamente, el efecto del ayuno intermitente es precisamente la inversión de este proceso, con la reducción o incluso la eliminación de la resistencia a la insulina, manteniendo durante mucho tiempo una concentración baja de insulina en la sangre. De acuerdo con un análisis de 10 estudios que se publicó en 2022, el ayuno intermitente ha llevado a una disminución en el índice HOMA, que mide la resistencia a la insulina, la pérdida de peso, la disminución en la circunferencia de la cintura, que significa la reducción de la grasa abdominal, y la disminución en los niveles de triglicéridos en la sangre. Así es como se logra esto,
Durante el descanso alimenticio no se secreta insulina y si esta situación se prolonga, con el tiempo, la sensibilidad a la insulina de las células se restablece. Por lo tanto, el trastorno metabólico desaparece o se reduce. El efecto se acentúa si se elimina o se reduce significativamente el consumo de alimentos con carbohidratos. Lo ideal sería eliminar el azúcar y los productos con azúcar. Cuidado, como hemos dicho, con los alimentos en los que el azúcar está escondido o al menos consumirlos con moderación, estrictamente ocasionalmente, y reducir los demás carbohidratos. Cuidado una vez más con los productos de panadería que contienen, además de harina, azúcar. En esta situación, el cuerpo se verá obligado a utilizar las grasas como fuente de energía en forma de cuerpos cetónicos. Como el cuerpo necesita obtener energía también de la glucosa, esta se obtiene en el cuerpo, ya sea de las reservas de glucógeno a través del proceso de glucogenólisis o de los lípidos, proceso conocido como gluconeogénesis, que ocurren en el hígado. Por lo tanto, la eliminación o reducción significativa de los carbohidratos en la dieta no plantea ningún problema. Además, el ayuno intermitente debe ir acompañado de un aumento en el consumo de alimentos de calidad y una reducción en los insalubres. Ya hemos hablado de azúcar y carbohidratos, pero también deben reducirse en la misma medida los alimentos con un alto nivel de procesamiento, porque tienen muchos aditivos químicos y están sujetos a tratamientos térmicos que destruyen los nutrientes. Muy importante, se deben eliminar las grasas insalubres, como el aceite de colza, de semillas de algodón, de soja, de maíz, de girasol. Probablemente estos no se consumen como tales, excepto el de girasol, pero se encuentran en salsas, mayonesas y aderezos que compras. Deben ser reemplazados por aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla clarificada, ghee, aguacate, todos los cuales contienen grasas saludables. También se deben consumir fibras dietéticas, es decir, verduras, hortalizas, porque las fibras son el alimento de la flora microbiana beneficiosa en el intestino, efecto prebiótico, y porque, como ya hemos dicho, reducen la cantidad y velocidad de absorción de los carbohidratos, por lo que la secreción de insulina no aumenta mucho. A través del efecto prebiótico de las fibras, el que alimenta a las bacterias, se mejora el equilibrio de la flora microbiana intestinal, que juega un papel muy importante en la inmunidad, en el estado de ánimo, por el hecho de que, en el colon, bajo la acción de estas bacterias, se secreta más del 90% de la serotonina, la llamada hormona de la felicidad, y en el control de la glucemia. Hay varios tipos de ayuno intermitente, y a continuación enumeraré algunos de ellos. Dependiendo de la duración del ayuno y del número de comidas, podemos tener un ayuno intermitente ligero, con un ayuno de 16 horas y 3 comidas al día, un ayuno intermitente medio, con un ayuno de 18-20 horas y 2 comidas al día, y el más severo, con solamente una comida al día, el llamado OMAD, One Meal a Day, en el que se come una vez en 24 horas. En cualquiera de los 3 tipos puedes adoptar una dieta normal o una en la que excluyas o minimices los carbohidratos, basándote principalmente en grasas, proteínas y verduras. Tanto el tipo de ayuno intermitente como el de la dieta dependen de varios factores, como tu capacidad de tolerancia, pero ten cuidado, en los primeros días, hasta que tu cuerpo se adapte, puede ser un poco difícil, así que no pienses que es demasiado para ti. El propósito por el que adoptas esta dieta solo para perder peso o también con fines terapéuticos. Es bueno comenzar con un ayuno intermitente ligero y luego pasar al intermedio y luego, posiblemente, a OMAD. Además, una vez que hayas alcanzado tu objetivo, puedes pasar de OMAD al tipo medio o incluso al ligero. También existe la posibilidad de hacer ayuno intermitente durante un mes y no hacerlo durante 1 o incluso 2 meses. Sin embargo, no recomiendo esta técnica, porque durante el periodo en que no estás en ayuno intermitente, es posible que pierdas lo que ganaste durante el periodo en que lo hiciste, pero no entiendas que no puede haber periodos en los que no lo hagas. Estos periodos son cortos y la resistencia a la insulina no tiene tiempo para reinstalarse. Entonces, no es algo fijo, grabado en piedra, sino es flexible. Las horas de ayuno y las horas en que se puede comer también son muy importantes, y estos intervalos deben superponerse con el periodo de vigilia en el ritmo circadiano. El ritmo circadiano está regulado por un reloj biológico en el cerebro, que determina las horas de sueño y las de vigilia. Prácticamente todas las células de nuestro cuerpo se someten a este ritmo circadiano, y debes respetarlo, porque de lo contrario, el cuerpo se desfasa, con la consecuencia de la aparición de fatiga crónica, trastornos psicosomáticos y enfermedades.
Por lo tanto, es bueno que el intervalo de ayuno incluya las horas de sueño nocturno y que el intervalo en el que comes sea durante el día. Hay varios estudios que demuestran que la superposición de la ventana de alimentación con las horas de vigilia hace que los niveles de glucemia e insulina sean más bajos, independientemente de lo que comamos. Esta es una razón por la cual es necesario evitar comer después de las 6, con la excepción de las 7 de la tarde. Renunciar a los bocadillos que, posiblemente, tomes mientras ves la televisión, nueces, papas fritas, una cerveza, etc., porque el simple hecho de comer después de esta hora causa más daño en el cuerpo que si consumieras exactamente los mismos alimentos durante el día. Otra razón por la que es bueno no comer después de las 6 de la tarde es que, cuando te acuestas, es bueno que el estómago esté vacío para tener un sueño de calidad. Seguramente sabes qué sensación tan desagradable tienes cuando te acuestas con el estómago lleno, y el sueño no es reparador, a menudo teniendo también pesadillas. Por supuesto, si trabajas en turnos, debes adaptar tus comidas a tu horario. Te daré un ejemplo de ayuno intermitente ligero, que seguramente casi el 100% de las personas pueden seguir sin problemas. Por la mañana, reemplazas el desayuno con un café sin azúcar en el que pones una cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco contiene muchas grasas saludables que se metabolizan rápidamente en el hígado en cuerpos cetónicos que te dan suficiente energía hasta la primera comida, por lo que no tendrás la sensación de hambre. Luego, tomas la primera comida a las 10, la segunda a las 15 y la tercera a las 18. De esta manera, tienes un descanso desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente, es decir, 16 horas y un intervalo de alimentación entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, es decir, 8 horas. Puedes comer cualquier cosa, pero mi recomendación es eliminar los productos con azúcar. Es bueno comer algo así como máximo una vez a la semana y reducir el pan, la pasta, las papas y el arroz. No hay problema si comes un pastel en el fin de semana. Tal vez tomes una cerveza. A continuación, te presentaré varias formas de aplicar el ayuno intermitente. Sin embargo, antes de eso, reitero una vez más que el ayuno intermitente no se trata de restricción calórica. Al contrario, se recomienda comer hasta que te sientas satisfecho, porque es importante no tener hambre rápidamente y así comer demasiado a menudo. Recuerda, el objetivo del ayuno intermitente no es reducir el número de calorías, sino reducir el nivel de insulina en la sangre, la hormona que, si está a un nivel demasiado alto, lleva al aumento de peso. La forma de aplicar el ayuno intermitente depende de cada uno, cómo se sienta mejor y también del propósito para el que lo mantenga, para sentirse mejor, para perder peso, para prevenir enfermedades o con fines terapéuticos, como adyuvante en el tratamiento de algunas enfermedades. El ayuno intermitente puede aplicarse diariamente, durante largos periodos de tiempo. Puedes comenzar con el mínimo descanso alimenticio de 16 horas y el número máximo de comidas, 3, y dependiendo de cómo te sientas, puedes aumentar el descanso y reducir el número de comidas, incluso hasta una comida al día. Hay especialistas que recomiendan hacer el llamado ayuno de agua una vez a la semana, de 48 horas, es decir, un descanso alimenticio de 48 horas, en el que no consumes nada más que agua. También existe una técnica llamada ayuno periódico, en la que aplicas el ayuno intermitente que he presentado durante 5 días a la semana, y en los otros 2 días aplicas reglas diferentes, es decir, un día comes sin restricciones y otro día no comes nada. Estos 2 días no deben ser consecutivos. Otra técnica se llama ayuno alternativo, en la que durante 4 días a la semana comes como quieras, y en los otros 3 días comes una sola comida al día, reducida en cantidad, estos días alternando. También puedes hacer el ayuno intermitente alternativo mensualmente, es decir, un mes lo aplicas, preferiblemente con un descanso más largo, de al menos 20 horas, y un máximo de 2 comidas, y un mes comes como quieras. Repito, puedes adoptar el método que te convenga, el que puedas soportar más fácilmente. Dependiendo de tu tolerancia, comienza gradualmente a aumentar la duración del descanso alimenticio, dando tiempo al cuerpo para adaptarse y aceptar este régimen. El ayuno intermitente es un maratón, no un sprint. El interés es mantenerlo el mayor tiempo posible, adoptarlo como estilo de vida, porque aporta muchos beneficios para la salud, además de los aportados por la pérdida de peso. En el capítulo anterior di como ejemplo un método en el que reemplazas el desayuno con un café al que añades una cucharadita de aceite de coco, aunque, teóricamente, podría considerarse una comida, ya que durante el descanso alimenticio solo se permite el consumo de agua o té
y café sin ningún añadido, la cantidad de aceite es pequeña y no contiene carbohidratos, por lo que, al menos en el primer periodo, se puede hacer esta excepción. Eventualmente, en algún momento, cuando hayas entrado en ritmo, puedes renunciar al aceite de coco, pero, repito, no es un problema. Puedo decirte, desde mi experiencia, que he estado bebiendo este café con aceite de coco durante casi 2 años, sin interrupción, todas las mañanas. Atención, el aceite de coco debe ser necesariamente virgen, prensado en frío, no refinado, no procesado térmicamente. Otra técnica de ayuno intermitente puede ser comer la primera comida a las 9, la segunda alrededor de la 1 del mediodía y la última a las 5 de la tarde. Está bien si comienzas con el ayuno intermitente de lunes a viernes, con un descanso alimenticio de 12 horas y en el fin de semana comes como quieras. Luego, aumentas gradualmente el descanso hasta llegar a 16 horas, comiendo normalmente en el fin de semana, luego mantienes el ayuno intermitente también el sábado y después de un tiempo también el domingo. A continuación, puedes aumentar el descanso alimenticio a 18 horas, luego 20 horas, siempre que te sientas cómodo. Sé creativo, ve lo que te resulta más fácil, pero te garantizo, si sigues el plan, lograrás incorporarlo a tu estilo de vida. En cualquier caso, come a más tardar a las 6 de la tarde, excepcionalmente a las 7, y no importa cómo comiences y qué técnica adoptes, lo importante es que, al final, reduzcas tanto como puedas el descanso alimenticio y la cantidad de carbohidratos. Es importante saber que los primeros días son más difíciles, luego el cuerpo se adapta y la sensación de hambre desaparece o se reduce significativamente. Y cuando empiezan a aparecer los resultados, te sentirás animado a continuar. Una última mención. Para prevenir un aumento excesivo de la glucosa en sangre y la secreción de insulina, especialmente si comes carbohidratos, haz flexiones de sóleo. Estos son muy fáciles de hacer. Siéntate, mantén las plantas de los pies pegadas al suelo y levanta y baja rítmicamente los talones. Puedes hacer este movimiento tantas veces como puedas, cuando comes, cuando estás en la oficina, cuando estás en el sillón viendo la televisión, etc. El mecanismo por el cual estos movimientos reducen el aumento de la glucosa en sangre y la secreción de insulina es fácil de entender. En todos los músculos hay una cantidad de glucosa en forma de glucógeno, que, cuando los músculos se contraen, se transforma en glucosa y esta es utilizada por los músculos para producir energía. El músculo solear es el único músculo en el cuerpo que no tiene reserva de glucógeno y que utiliza la glucosa en la sangre como fuente de energía directa. Por esta razón, las flexiones solear son una forma de reducir tu glucosa en sangre durante y después de las comidas. El profesor Mark Hamilton, de la Universidad de Houston, realizó un estudio que demostró que estas flexiones solear son muy eficaces en el control de la glucosa en sangre, la secreción de insulina y la reducción del nivel de triglicéridos en la sangre. Permíteme contarte también qué método de ayuno intermitente he adoptado. Comencé el ayuno intermitente a principios de marzo de 2022. Hasta ese momento, ni siquiera había oído hablar de él, aunque a lo largo del tiempo había intentado innumerables métodos para perder peso. Dieta hipocalórica, dieta disociada, planes nutricionales, etc. Aunque al principio tenía resultados, después de un tiempo, volví a mi peso inicial, por lo que, en un momento dado, dejé de intentarlo, consolándome con la idea de que no podía hacer nada, que este es mi metabolismo. Sin embargo, después del diagnóstico de cáncer de próstata, en septiembre de 2021, seguido de la cirugía en diciembre, comencé a buscar terapias complementarias y así descubrí en YouTube al Dr. Eric Berg, quien tiene una serie de videos sobre el ayuno intermitente y sus beneficios para la salud. Decidí adoptar este régimen, teniendo en cuenta que respondía a varios problemas que tenía. Los resultados no tardaron en aparecer, por lo que se convirtió en mi estilo de vida, no una simple dieta. Inicialmente pensé que sería difícil de seguir, y una comida al día me parecía un objetivo imposible. Por eso, comencé con un ayuno de 14 horas y 3 comidas al día. Además, eliminé casi todo el azúcar y los productos con azúcar, en el sentido de que comencé a comer como máximo un postre una vez a la semana. Posteriormente, después de 7-10 días, pasé a un ayuno de 18 horas y 2 comidas, y después de otra semana, llegué a una sola comida al día.
el llamado régimen OMAD, One Meat a Day. Fue mucho más fácil de lo que esperaba. Los resultados comenzaron a aparecer rápidamente. En 2 meses perdí 10 kilogramos y en el siguiente mes casi 8 kilogramos más, llegando así a 82 kilogramos, peso que mantengo hasta ahora, con pequeñas variaciones. Los primeros 3-4 días fueron más difíciles. Sin embargo, después, la sensación de hambre fue de baja intensidad. Además, desapareció el antojo de dulces, que antes tenía después de las comidas o entre comidas. Para tener energía, por la mañana tomo un café, al que añado una cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco contiene grasas muy saludables, que se metabolizan rápidamente en el hígado en cuerpos cetónicos, y estos son utilizados por el cuerpo como fuente de energía. Así, no tengo sensación de hambre, me siento energético, tonificado, mi memoria es mejor, la claridad en el pensamiento y la capacidad de concentración han mejorado. Hay días en que no puedo comer a las 2, como suelo hacer, y como alrededor de las 4, por lo que paso más de 24 horas desde la última comida y no tengo ningún problema. Antes de adoptar esta dieta, tenía síntomas claros de resistencia a la insulina. Cuando estaba de pie y miraba hacia abajo, veía mi abdomen en lugar de las puntas de mis pies. No podía resistir más de 2 horas después de comer sin comer algo, especialmente algo dulce. Poco después de adoptar el ayuno intermitente, estos síntomas se redujeron hasta desaparecer. Y si pude seguir esta dieta, aunque soy muy goloso, seguro que tú también puedes. Necesitas tener un poco de voluntad en los primeros días, una semana, para resistir la tentación de comer, para vencer tu antojo de dulces, aperitivos, algo para picar, porque la recompensa vendrá. Lo que te animará a continuar. El ayuno intermitente se convertirá en parte de tu estilo de vida, y aunque una vez que alcances el peso deseado, puede ser más relajado, continuará. Es decir, los aperitivos entre comidas desaparecerán para siempre, el azúcar se reducirá mucho y los demás carbohidratos estarán en límites moderados. Además del ayuno intermitente, hay una serie de otras medidas que puedes tomar que aumentan su eficiencia. Diariamente, puedes beber una mezcla de 200 mililitros de agua, medio limón, media cucharadita de canela y una cucharadita de vinagre de manzana, todo mezclado en la licuadora. Todos los ingredientes reducen la resistencia a la insulina y verás que después de aproximadamente 12 semanas, la grasa abdominal se reduce significativamente. Consume ghee, mantequilla clarificada, que es una mantequilla que contiene 100% de grasa. Entre los efectos positivos de la mantequilla ghee se incluyen la reducción de la resistencia a la insulina y el efecto antiinflamatorio, debido a los ácidos grasos omega 3 que contiene. Además, es una fuente importante de vitamina A, D, E y K. Consume fibra dietética, especialmente verduras. La fibra dietética son carbohidratos que no se descomponen en el tubo digestivo en moléculas de glucosa, por lo tanto, no se absorben, por lo tanto, no engordan. Además, la fibra dietética tiene 2 efectos positivos adicionales que contribuyen a la pérdida de peso y, en general, a la salud. Son alimento para las bacterias beneficiosas en el colon, contribuyendo así a una buena inmunidad y estado de ánimo, y ralentizan la cantidad y velocidad de absorción de carbohidratos, por lo que la glucemia y la secreción de insulina aumentan moderada y lentamente. Puedes asegurarte de obtener la fibra necesaria comiendo diariamente una ensalada en la que pones aceite de oliva extra virgen, que contiene grasas saludables, con efecto antiinflamatorio y de protección del corazón y los vasos sanguíneos, y vinagre de manzana, del cual ya hemos dicho que tiene el efecto de reducir la glucemia. Otro método es consumir pan, alimentos que contienen patatas o arroz, después de haber estado 12 horas en el frigorífico. La explicación es la siguiente. En el proceso de preparación del pan, las patatas y el arroz, mediante la mezcla con agua y a altas temperaturas, el almidón, que es una cadena formada por moléculas de glucosa, se vuelve soluble y las enzimas en el intestino descomponen estas cadenas en moléculas de glucosa que se absorben en la sangre, aumentando la glucemia y la secreción de insulina. Esta es la razón por la que los productos de harina, las patatas y el arroz engordan. Si el pan, la comida con patatas o arroz, se guarda en la nevera y luego se calienta, las cadenas de almidón cambian su configuración, se vuelven resistentes a la acción de las enzimas y la mayoría ya no se descomponen en moléculas de glucosa. Por lo tanto,
ya no se absorben. Este almidón se llama almidón retrógrado. Pero cuidado, para que el almidón sufra el proceso de retrogradación, el enfriamiento debe ocurrir después de la cocción. La congelación de la masa, por ejemplo, no provoca la transformación del almidón en almidón retrógrado. Además, se debe reducir el estrés, se debe regular el sueño. Un problema particular, con el que se enfrentan muchas mujeres, es la obesidad que aparece después de la menopausia, que también está determinada por los cambios hormonales que ocurren durante este periodo. Por lo tanto, además del ayuno intermitente y el consumo reducido de carbohidratos, se deben tomar medidas específicas. En la menopausia, la secreción tanto de progesterona como de estrógenos disminuye, pero más la de progesterona, por lo que aparece un desequilibrio, una dominancia relativa de los estrógenos, que favorece el aumento de peso. A continuación, se entra en un círculo vicioso. En el tejido graso existe una enzima, la aromatasa, que transforma la hormona masculina, la testosterona, que se encuentra en pequeñas cantidades también en las mujeres, en estrógenos, acentuando así su dominancia. Para contrarrestar el efecto de la aromatasa, se puede administrar diariamente una cucharada de polen o propóleo. También se deben evitar los productos de soja, ya que contienen sustancias, llamadas fitoestrógenos, que tienen una acción similar a la de los estrógenos y la leche, y los productos lácteos, que provienen de vacas criadas en un sistema industrial, porque se les administran estrógenos. Recibo muchas preguntas sobre los alimentos que es mejor evitar. He hablado sobre los alimentos que contienen carbohidratos. Sin embargo, además de estos, es mejor evitar o consumir lo menos posible los aceites vegetales, es decir, los aceites que provienen de semillas de plantas, girasol, soja, colza, maíz. Estos aceites, debido a su alto contenido de omega 6, tienen un efecto proinflamatorio, lo que lleva a una serie de enfermedades. También se deben evitar los alimentos que contienen carbohidratos, preparados por fritura en aceite, como por ejemplo las patatas fritas, los donuts, las patatas fritas, porque por el contacto entre el almidón y el aceite caliente se forman sustancias llamadas compuestos de glicación, que son muy dañinos. Una vez que se absorben en la sangre, estas sustancias se adhieren a las paredes internas de las arterias, causando lesiones que desencadenan un proceso que resulta en la placa de ateroma. Espero que te haya parecido interesante y que intentes adoptar un estilo de vida y una alimentación lo más saludable posible, y tu cuerpo te lo agradecerá. Por favor, dale un like y comparte. Te deseo todo lo mejor, salud y buenos pensamientos.